¿Cómo se reciben los dones? ¿Cómo podemos convertirnos en el vaso a través del cual el Espíritu Santo manifestará sus dones? Bueno, el Espíritu Santo de Dios no hace acepción de personas. Siempre estas hayan sido bautizadas en Él, manifiesten los dones y edifiquen a los creyentes. En 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, con el fin de aclarar que el Espíritu Santo está dispuesto a usar todo aquel que haya sido bautizado en él como un vaso a través del cual manifestar sus dones. En realidad, decir que el Espíritu Santo nos escoge a nosotros como vasos a través de los cuales manifiesta sus dones es más correcto que decir que nosotros los hemos recibido, puesto que, tal como he dicho, su distribución depende absolutamente de la voluntad del mismo Espíritu Santo. Después de hacer la lista de los dones, Pablo dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, según 1 Corintios capítulo 12, el versículo 11. Si usted desea los dones, la oración correcta no consiste en manifestar su anhelo de recibir ciertos dones concretos. No, debe descubrir, conocer, indagar cuáles dones desea manifestar a través de usted el Espíritu Santo, que vive en usted según los deseos y la voluntad de Él para la edificación de la iglesia. En otras palabras, no es que cada creyente va a escoger el don que desea o le provocó, no. Es el Espíritu Santo quien toma la decisión de darle, obsequiarle el don que Él quiera. ¿Ve? Para la edificación de la iglesia. Hoy día los educadores de la niñez tratan de descubrir la naturaleza y el temperamento del niño. Hoy día, incluyéndome, porque fui docente por un lapso de 31 años. Tuve la oportunidad de enseñar a niños de preescolar, niños de primero de primaria, niños a enseñarle a coger un lápiz para aprender a escribir, niños que Dios me dio la oportunidad de enseñarles a leer, una educación secular, donde claro, dentro de ese 15 años estuve enseñando en primaria a los niños, a los infantes, y 20 años, 19 años en bachillerato y en universidad, donde a los niños de antemano comenzaba uno a diferenciar quién tenía su clase de temperamento, teniendo en cuenta que está el temperamento sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Y dentro del desarrollo social que se podía ver en ellos, en la interacción con el otro niño, uno podía comenzar a diferenciar un niño del otro por su temperamento. ¿Sí? El colérico, el sanguíneo, el extrovertido, el introvertido, etcétera, etcétera. Sí. Pero déjeme decirle que ese temperamento se desarrollaba en la interacción con el otro niño, el intercambiar ideas. De igual manera, usted deberá observar cuidadosamente cuáles son los dones que el Espíritu Santo quiere manifestar a través suyo después de que haya sido bautizado en él. Una vez que conozca los dones, descubra los dones que él, a veces, muchas veces, ni la misma persona, ni el mismo creyente de por sí descubre, sino el pastor, el líder, el maestro de escuela dominical, ¿sí? El mismo pastor se va dando cuenta y le hace saber a la persona qué don le ha obsequiado el Espíritu Santo. Y es donde se necesita cultivarlo y desarrollarlo
permitiéndole que lo manifieste por mediación suya. Poco después de ser bautizado en el Espíritu, a nivel personal yo oraba con fervor, con pasión, pidiendo ser bautizada. Después de ser bautizada, un hermano mío, pastor, que fue mi líder espiritual, me asesoraba, y dentro de la asesoría, la enseñanza y la instrucción que me daba bíblicamente en cuanto a lo del discipulado, me daba el discipulado cada 8 días, donde él empezó a decir, dentro de todo me decía, lo más importante es la oración, y uno se queda con las enseñanzas, los primeros rudimentos, como dice el apóstol Pablo. Y dentro de esos rudimentos, él enfatizaba, era la oración ferviente, constante, el no dejar de congregarse en ofrendas y diezmos, ¿sí? Y participar activamente en la congregación con lo que se me delegaba para hacer. Y él siempre decía, si quiere regalos de Dios, váyase para 1 Corintios 12, y allí están los regalos que Dios tiene para la iglesia. Yo le obedecí como todo principiante y me fui para 1 Corintios 12. Después, lo primero que me dijo es: ore para que Jesús la bautice con su Santo Espíritu. A los 6 meses, el Espíritu Santo, después de bajar a las aguas en el bautismal, el Espíritu Santo a los 6 meses me bautizó. Jesús me bautizó con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Luego me voy para 2 Corintios capítulo 12 a mirar cuáles eran los regalos que Dios tenía para la iglesia en relación a los dones espirituales. Y le dije: Señor, empecé a orar fervientemente, fervorosamente, como pedí el bautismo en el Espíritu. Le dije: Señor, quiero género de lenguas. Señor, dame género de lenguas. El Espíritu Santo, pasado un tiempo, después de ayunar, de orar y orar insistentemente, fervientemente, deseosamente, con expectación, me dio el género de lenguas. Luego, cuando ya tuve ese género de lenguas, me fui y dije: Señor, profecía. Es más, yo pedía sin saber cómo era eso. Le dije: Señor, profecía, yo quiero el don de profecía, deme el don de profecía, pero no sabía cómo era. En cierta reunión de jóvenes, alguien allí, el que dirigía la alabanza y la adoración, comenzó a hablar en lenguas y luego a interpretar. Nadie sabía lo que yo le había pedido a Dios en mi oración fervorosa, íntimamente con Él, pero alguien se me acerca, mandada por el Espíritu Santo, y me dice: ese es profecía. Y cuando ella me dice que lo que estaba hablando esta persona, dirigiendo a la adoración, yo abrí mis ojos con mucha alegría y dije: profecía, Señor, yo quiero el don de profecía. Y luego, a través de oración, de ruego, insistentemente, el Señor, en un retiro espiritual, me dio profecía, interpretación de lenguas, porque comencé a hablar en otras lenguas y luego me fue llegando la palabra a mi mente y a mi corazón, y pude dar palabra de profecía. Fue corta esa primera profecía que Dios me dio para la iglesia. Y así sucesivamente, anhelando los dones que el Espíritu Santo nos daba bajo la búsqueda, la comunión íntima con Él, y de esa manera fui recibiendo los dones del Espíritu Santo. Una vez hallado nuestros dones, una vez recibido nuestros dones del Espíritu Santo de Dios, debemos desarrollarlo, dejando que se manifieste con frecuencia. Al mismo tiempo
que nuestros dones o nuestro don bendice a la iglesia y al pueblo de Dios, también nos ayuda a crecer y madurar en nuestra vida cristiana. Cuando el Espíritu Santo quiere manifestar algunos dones a través de una persona que tiene miedo a hablar en público o que prefiriendo agradar a otros humanos se niega a obedecer a sus impulsos, queda entristecido y apagado el Espíritu Santo. Si esto sucede con frecuencia, los dones desaparecen, se aquietan. Los que han aprendido qué don ha recibido no deben manifestar parcialidad con respecto a personas u organizaciones. Deben limitarse a permitir que el Espíritu Santo se manifieste a través de ellos para que los dones se vuelvan permanentes y aparezcan con mayor frecuencia para acarrearles o darles y ofrecerle bendición a la iglesia y a los creyentes. Asimismo, los que han recibido los dones deben escudriñar con diligencia las escrituras y estudiar las circunstancias en que fueron usados estos dones en ellos. Este estudio debe ir acompañado no debe ir acompañado de ningún error ni ninguna falla que haya en la vida de la persona. Los dones nunca pueden plantear los dones nunca deben plantear o suplantar la palabra de Dios. Nuestra autoridad más alta, en realidad única, y nuestra instrucción con respecto a la vida debe ser orientada por el Espíritu Santo. Siempre deben ser controlados por la palabra de Dios y hallarse en armonía con ella. Se deben utilizar dentro de los límites fijados por la palabra de Dios. ¿Puede una persona poseer diversos dones al mismo tiempo? Ni, ni qué decir de Jesús. Fue usado con todos los dones espirituales. Y a partir de las escrituras podemos estar seguros de que los apóstoles, sobre todo Pedro y Pablo, también fueron usados en ellos. ¿Puede un creyente común y corriente como usted y yo recibir varios dones? La Biblia nos indica: procurad pues los dones mejores, en plural, o sea que sí, según 1 Corintios 12:31. Hay quienes afirman que el amor es el mejor de los dones, pero esta comprensión no es correcta. En 1 Corintios, el capítulo 13, se afirma que el amor es la mejor manera de usar los dones. El texto procurad pues los dones mejores es más es de entender que en 1 Corintios capítulo 14, aquí lo que nos quiere decir los dones mejores es saber usar o mostrar la forma de usar esos dones en forma con excelencia y correctamente. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 12. Estos pasajes de las Escrituras nos muestran que Dios quiere usar al máximo a aquellos creyentes que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Pablo dice que debemos procurar los dones mejores, en otras palabras, quiere decir que cuando anhelemos fervientemente que los dones que ya están en uso sean más usados, entonces Dios, según su santa voluntad, nos dará dones mayores y más abundantes. A partir de esto podemos llegar a la conclusión de que con toda seguridad los cristianos podemos llegar a ser usados en diversos dones al mismo tiempo. Los dones le pertenecen al Espíritu y Él los reparte según su voluntad. Amén. Bendiciones, bendiciones.